día 25 de julio del año 2005, siendo presentes en la sala 5 del Centro de Justicia Penal, se lleva a cabo la audiencia de solicitud de apertura de la investigación dentro de la causa penal 2966 de 2024. Digno que sea presidida por el juez de control, el licenciado Fernando Zapata Guzmán. Gracias, buenas tardes. Declaro abierta la audiencia. Agente fiscal, muy buenas tardes. Hola, señoría, muy buenas tardes. Débora Lisbeth Tobar Rodríguez, agente fiscal, con datos previamente ya registrados bajo el folio 3402 y su número de cédula profesional 128-23091, que me permite ejercer la licenciatura en Derecho. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Comparece la licenciada Lisette Ivana Coconi Vega, con número de cédula 13083831, misma que me faculta como licenciada en Derecho, número de folio ante este centro 3144, asesora jurídica particular de la ofendida Nayeli Elizabeth Terán Ochoa, en representación de su hija de iniciales EAHT. ¿Me acompaña? Luego de su conocimiento que ya cuento con el cargo vigente. Gracias. Buenas tardes. ¿Su nombre? Nayeli Elizabeth Terán Ochoa. Nayeli Elizabeth Terán Ochoa. Gracias. Buenos días, su señoría. El licenciado Julio González Sánchez, adscrito a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con número de cédula profesional 7575530, que me faculta para ejercer la licenciatura en Derecho, registrado ante este centro con el folio 3291. Acudo a efecto de brindar la representación en coadyuvancia de la víctima de identidad reservada con iniciales de identificación EAHT. Gracias. Bien, por la defensa comparece. Sí, buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado José Guadalupe López Marín, con número de cédula profesional 1184-6928, que me faculta para ejercer la profesión de licenciado de Derecho, misma que se encuentra inscrita bajo folio interno 1202. Hago de su conocimiento que mi nombramiento como defensor particular se encuentra vigente desde la carpeta de investigación. ¿Me acompaña? Buenas tardes, señoría. Licenciado Manuel Adrián Gutiérrez de la Fuente, defensor particular con cédula 1084-5014, folio 796. Me faculta como licenciado en Derecho. Mi personalidad, señoría, fue otorgada por escrito junto con el defensor que me antecedió. ¿Me acompaña? Buenas tardes, su señoría. Cristian Joel Solís Cabrero. Cristian Joel Solís Cabrero. Cabrero, gracias. De nada, su señoría. Bien, licenciado Manuel, ¿también ya protestó el cargo en sede judicial? No, señoría. No. Bien. Señor Cristian Joel, ¿desea que el abogado Manuel Adrián también sea su defensor? Sí, su señoría. Gracias. ¿Acepta y protesta el cargo, abogado? Acepto y protesto el cargo, señoría. Bien, una vez individualizados los intervinientes técnicos y materiales, pido al compañero operador me indique si las cédulas profesionales señaladas están debidamente inscritas. Sí, señor, para comenzar la audiencia, los intervinientes técnicos profesionales como su identificación de las mismas se encuentran debidamente registradas en el libro de la asistencia oficial o por el folio nacional. Bien, ¿hay debate en cuanto a la calidad de los diversos intervinientes, fiscal? Ninguna, señoría. ¿La asesora tiene? Ninguna, señoría. Licenciado Julio. Ninguna, su señoría. Finalmente, ¿las defensas tienen? Ninguna, señoría. Gracias, se reconoce el carácter con que intervienen. Bien, abordamos la materia de esta audiencia. Se ha establecido que la defensa pretende la reapertura de la investigación complementaria. Hágase cargo de su exposición. Sí, su señoría. Conviene señalar que el día 19 de noviembre del año pasado, nuestro representado fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual calificado, en concurso con abuso sexual calificado. Asimismo, señoría, conviene también hacerle mención que esta fue la presentación. Bueno, conviene señalar, señoría, que en fecha 29 de mayo de este año feneció el término de investigación complementaria, hago una corrección, 15 de mayo del presente año. Conviene señalar
que en ese entonces ya se habían agotado, o para ese entonces ya se habían agotado los 6 meses de investigación complementaria máxima. ¿Sí? Al respecto, señoría, también para establecer la procedencia de esta solicitud, es importante mencionar que previo a la culminación del término de investigación complementaria, esta defensa con fecha 13 de mayo de la presente data hizo la presentación de 2 promociones. La primera, respecto al nombramiento como abogados defensores, y la segunda es una relativa a la proposición de actos de investigación en lo atinente a que se girara oficios al Departamento Universitario de Inglés de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a efecto de que se informara si nuestro representado trabajaba en aquella institución en octubre de 2022. En un diverso extremo de la misma solicitud del día 13 de mayo, también se peticionaba que se girara un oficio a la División de Desarrollo Humano de la misma institución, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a fin de saber si nuestro representado se encontraba trabajando en esa institución, cuál era su horario en el caso de que así fuera, y el lugar de adscripción que cubría nuestro representado. Sí, relativo a los días 26 y 27 de octubre. Dado, señoría, que a juicio de esta defensa es información útil y pertinente precisamente para llegar al esclarecimiento de los hechos. ¿Sí? Dado que conforme al cuadro fáctico expuesto durante el ejercicio de vinculación a proceso, fue parte de la narrativa que la representación social empleó al momento de atribuirle responsabilidad a nuestro representado. Como un tercer extremo de esa solicitud del 13 de mayo, se peticionó que se girara un libramiento judicial para la entrega de los datos conservados a cuenta de la concesionaria de telefonía celular, abro comillas, Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.B, cierro comillas, respecto a la línea telefónica 44 48 60 53 81, propiedad de nuestro representado Cristian Joel Solís Cabrero. Agrego que en una diversa data, señoría, como momentos antes había mencionado, que en fecha 15 de mayo de esta anualidad, diverso codefensor presentó ante la representación social una solicitud para que se girara oficio al colegio Anne Sullivan
Anne con doble N, Sullivan con doble L, a efecto de que la institución educativa remitiera el reglamento interno de dicho colegio, proporcionara el código de vestimenta de los y las alumnas de dicha institución, así como el expediente que conserva dicha institución respecto de la menor de iniciales E, A, HT, toda vez que a juicio, insisto, o a criterio de esta representación, es información útil y pertinente precisamente para poder lograr el esclarecimiento de los hechos. Y de igual forma, el expediente laboral y o carpeta administrativa que la misma institución educativa que he mencionado conservaba respecto a nuestro representado Cristian Joel Solís Cabrero. Así como un diverso acto de investigación en el que se peticionaba que por conducto del agente del Ministerio Público se citara a una persona de nombre Ma. de la Luz, sin tener mayor información sobre los patronímicos de esta persona, pero que es trabajadora de dicha institución, para que pudiera, en auxilio de esta defensa, ser tomada su entrevista. De ahí entonces, señoría, que de acuerdo a lo que he manifestado, pues es evidente que existe una solicitud formulada ante la agente del Ministerio Público, ¿sí? Luego, precisamente, como hemos escuchado, que son dos solicitudes, tanto del día 13 de mayo de 2025, así como del día 15 de mayo de 2025, posteriores a la emisión del auto de apertura de juicio que aconteció el día 19 de vinculación a proceso del día 19 de noviembre de 2024. Al respecto, señoría, pues es oportuna la presente solicitud, toda vez que en el presente caso la solicitud de reapertura de la investigación complementaria aconteció el día 26 de mayo de este año, y conviene señalar que el agente del Ministerio Público formuló acusación en contra de nuestro representado el día 29 de mayo de la presente data. De ahí entonces, insistiendo, es que resulta oportuna nuestra solicitud. Sin embargo, conviene señalar que a la fecha, su señoría, pese a las solicitudes presentadas, pese a la solicitud presentada el día 13 de mayo de la presente anualidad, en el cual pues se solicita, se peticiona un mandato judicial para la entrega de los datos conservados. Lo cierto es que, a acuerdo recaído, la fiscal, en este caso que conoce la presente carpeta de investigación, en efecto hizo recaer un acuerdo en el cual precisamente pues, negaba acordar de conformidad con lo solicitado, toda vez que su justificación, de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones, es que habían transcurrido los 12 meses reglamentarios para la conserva de esos datos, y de igual forma habían también fenecido
los 12 meses adicionales que obligan a los concesionarios a preservar dicha información. Sin embargo, su señoría, de la revisión de la presente carpeta de investigación, no existe constancia de notificación en el cual la concesionaria hubiese respondido en ese sentido. Solamente fue de manera unilateral una determinación ministerial. Es decir, existe certeza de que no hubo, al menos de acuerdo a lo que la carpeta de investigación nos arroja, de que no hubo por parte de la gente del Ministerio Público el sentido de proveer el oficio, al menos intentar hacer la práctica de la diligencia llevando el oficio hasta la concesionaria, bueno, si es que incluso antes de llevar el oficio, de solicitar por conducto de un juez especializado, autorizara precisamente el pedirle a la concesionaria dicha información. Y de igual forma, pues no hay un acuse en ese sentido de que en efecto se haya proveído o que se haya actuado de acuerdo a lo que se peticionó el día 13 de mayo. Ahora, en un segundo momento, señoría, haciéndome cargo por lo que respecta a la petición del día 15 de mayo de la presente anualidad, en efecto, recayó un acuerdo también por parte del agente fiscal, donde mostraba su conformidad con la proposición de actos de investigación respecto al mencionado, respecto al primero de los mencionados, que es de fecha 15, que son las peticiones al Colegio Ann Sullivan. No obstante, o contrario a lo peticionado, con la intención de precisamente de profundizar en los datos que hasta este momento obran en la carpeta de investigación, lo cierto es que el agente fiscal determinó no acceder a la petición de citar al testigo que instantes antes había mencionado o referido, en virtud de que no se señalaba nombre, a pesar de que era la información con la que esta defensa contaba hasta este momento, pero que información que sí obra dentro de la carpeta de investigación. Sí. Sin embargo, señoría, pues bueno, también importante destacar que pese a que se presentó este escrito desde el día 15 de mayo del presente año, lo cierto es que al revisar precisamente la carpeta de investigación, si bien el agente fiscal acordó de conformidad respecto a ese escrito, es evidente también de que a la fecha no ha habido por parte de la fiscal un impulso a esa petición en el sentido de girar oficio al Instituto Educativo Ann Sullivan en el sentido de requerirlos
para efecto de que den cuenta, y la información de cierta forma no ha llegado a la carpeta de investigación. Es decir, si bien sí existe un oficio, no existe constancia de que este oficio haya sido entregado a la institución. De ahí entonces es que nos encontramos ante una violación de tracto sucesivo que precisamente permea justamente en el objetivo del en el objeto de este sistema acusatorio, que es el esclarecimiento de los hechos, dado que si bien lo acordó y elaboró un oficio, ese oficio ni siquiera se ha entregado, lo cual repercute también de cierta forma en que esta defensa se vea la necesidad de tener que solicitar una reapertura de la investigación complementaria, sí, esclarecer precisamente los hechos a través también, agrego, de los datos conservados, si es que nuestro representado se encontraba en el lugar. Entonces, de tal suerte que permea o repercute en el ejercicio de defensa y provoca una dilación indebida, puesto que es evidente de que ha habido por parte del agente del Ministerio Público ha habido una violación precisamente a esa tutela e incluso en nuestro representado. Ahora, si bien pudiera alegar la fiscal precisamente de que no ha habido insistencia por parte de esta representación, justamente conviene decir que, de acuerdo a como menciona el propio artículo 333, lo cierto es que qué mayor interés, su señoría, qué mayor interés de esclarecer los hechos, que pues, la intención implícita precisamente contenida en las solicitudes del día 13 de mayo y 15 de mayo de la presente anualidad, a través de la proposición de actos de investigación, lo que pues, en efecto ontológicamente debe ser de acuerdo a los artículos 2, 216 y 333, e incluso en añadido también del 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que, como he evidenciado precisamente, es de interés de esta defensa atender las fuentes de las pruebas, atender las fuentes de los datos que he referido y profundizar precisamente en el estudio de los mismos, no más que con la mera intención de esclarecer los hechos. Entonces, recapitulando, señoría, pues es evidente que a la fecha pues han transcurrido, si lo vemos de una forma simplista, 63 días naturales en los cuales no se ha actuado, o 53 días de carácter hábil. De ahí entonces es que la preocupación de esta defensa es que se pueda reaperturar la presente investigación complementaria por un término de 3 meses, que fenecerían el día 15 de agosto de la presente anualidad, siendo un total de 20 días a partir del día de hoy para que se pudiera allegarse a la carpeta de investigación precisamente de la información que en este caso se ha mencionado, precisamente para lograr esclarecer los hechos que hoy nos ocupan, señoría. ¿Sería cuánto por esta intervención? Un día. Fiscal. Sí, su señoría, me hago cargo. Primeramente, dentro de mi carpeta de investigación, en fecha 13 de mayo, como bien tuvo que señalar el órgano defensivo, hay un nombramiento de nueva defensa particular. En este nombramiento, su señoría, es importante mencionar que desde esa data solicitan la copia de la carpeta de investigación. Asimismo, proponen actos de investigación, entre ellos los mencionados por el órgano defensivo particular, oficio a Departamento de Inglés, oficio a Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de esta ciudad. Y he de precisar, su señoría, que dentro de esta carpeta ya obra esa información solicitada, toda vez que en fecha 14 de mayo
fue entregada información por parte, de hecho lo voy a leer, dirigido al rector de esta universidad con atención a la División de Desarrollo Humano y el Departamento Universitario de Inglés de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la doctora Urenda Keletsu Navarro Sánchez, abogada general y representante de asuntos jurídicos y contenciosos de la UACLP y sus autoridades, asimismo signado por el jefe de la División de Desarrollo Humano, MD Roberto Llamas, hacen llegar e integran a esta carpeta de investigación y una atención que fue requerida en un término de horas, su señoría, atendiendo al plazo de investigación que estaba a punto de fenecer, tomando en consideración que la promoción fue recibida el 13 de mayo y el plazo de cierre de investigación iba a fenecer el día 15 de mayo. Es por eso que se requiere con prontitud, su señoría. Aunado a ello, efectivamente la defensa se le solicitó de datos conservados a esta autoridad. Sin embargo, señoría, lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es muy clara al referir en su artículo 190, en sus últimos párrafos, y lo voy a citar: el concesionario deberá conservar los datos referidos durante los primeros 12 meses y concluido este plazo, el concesionario deberá conservar dichos datos por 12 meses más adicionales. Es importante, su señoría, precisar que los hechos que se investigan en esta carpeta son del año 2022, señoría. Entonces, atendiendo a las datas ya precisadas, estamos dentro de las previsiones que tiene la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión. En ese sentido, se hace el acuerdo, su señoría. Y en fecha 15 de mayo se recibe la última promoción del órgano defensivo particular, en el cual hace las solicitudes, y la de la voz recae en acuerdo, en el cual efectivamente se solicita al colegio Annie Sullivan que proporcione toda la información solicitada por el órgano defensivo, sin perder de vista que este era el plazo del cierre de investigación para esta causa, su señoría. También se le previene en el mismo acuerdo para que el órgano defensivo precise en un término no mayor a 12 horas el nombre completo de la persona que pretende entrevistar, toda vez que es una notificación personalísima y tiene que hacerse con los datos generales precisos de la persona a entrevistar, por lo que no señala el nombre completo y no precisa tampoco las condiciones para realizar dicha entrevista. Se le hace la prevención al órgano defensivo y no atiende a aclarar esas circunstancias, su señoría. Y por último, he de decirle que fue solicitada las copias en fecha 13 de mayo. Sin embargo, hasta el día 11 de julio de la anualidad en curso es que por parte de un diverso abogado defensor, sin embargo también se encuentra nombrado dentro de la carpeta, acuden a recibir estas copias, su señoría. Es por demás evidente que el momento en el que se imponen de todos estos acuerdos es muy posterior a la fecha en que siquiera solicitaron su audiencia de reapertura de investigación, su señoría. Es por lo que esta Fiscalía considera que no se dan las condiciones que menciona el órgano defensivo y le solicitaría pues que resuelva conforme a derecho. Es cuanto. Gracias, asesoría jurídica. Sí, su señoría, nada más en una debida coadyuvancia, que está de acuerdo con lo manifestado con la fiscal, y sin embargo también nada más agregar que dicho oficio dirigido al colegio Ann Sullivan, como bien refirió el defensor, no se cuenta con algún acuse de recibido, me hace llegar la fiscal y la asesora que estamos de acuerdo que sí se encuentra un oficio en el cual se recibió, o sea, el oficio dirigido al colegio Ann Sullivan, en el cual se recibió en fecha 26 de... ¿Qué dice? De mayo, 26 de mayo del 2025, que sin problema en este momento se podría correr traslado a la defensa para que se pueda hacer del conocimiento de que sí se hizo entrega del presente oficio. Sí, bueno, así mismo, señoría, no deberá pasar desapercibido
que se trata pues de un delito de abuso sexual a una menor de edad. El hecho de que la defensa, si bien están haciendo su ejercicio de defensa para tener una defensa técnica y adecuada, del pedir 3 meses es excesivo, puesto que está en juego todos los derechos y vulnerando el interés superior de la niñez. Es cuanto, señoría. Bien. Licenciado Julio. Muchas gracias. Sí, su señoría, me hago cargo. Respecto a la solicitud manifestada por la defensa, esta representación en coadyuvancia señala que, bueno, se está conforme con la respuesta de la Fiscalía. Sin embargo, en cuanto a la solicitud de 3 meses de plazo, esta representación en coadyuvancia no está de acuerdo, toda vez que, como dijo la asesora jurídica particular, se excede del tiempo para poder que se hagan llegar las documentales que solicitaron. Esto es porque la dilación del procedimiento, ¿sí?, debido a una intervención tardía, ¿sí?, lo que lleva es a perjudicar los derechos y el interés superior de la propia infante. ¿Sería cuánto, señoría? Gracias. Solo una precisión. La defensa ha dicho 3 meses a partir de que inició, es decir, a partir del 15 de mayo. Es correcto, ¿verdad? Voy a resolver tema de información. Bien, incorporo todo lo escuchado. Me dice la abogada que tenía una cuenta que darle a la defensa, sin embargo, parece que con base en lo que he escuchado es suficiente para poder resolver. Bien, establece el abogado defensor que hay mérito para poder ordenar la reapertura en términos de lo que establece el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en función de que se actualizan dichas hipótesis. Establece que hay diversos actos de investigación que quedaron pendientes de proveer, no obstante las solicitudes del día 13 y 15 de mayo. Me parece que algunas han sido atendidas con base en lo que he escuchado del órgano acusador, como aquella información que se obtuvo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que incluso con la premura que implicaba, aún así le fue rendida la misma. En cuanto a los diversos, bueno, pues hubo una prevención el día 15 de mayo y no se comunicó o no se expresó la defensa. Sin embargo, atendiendo en contexto todo lo que se ha expuesto, pues el juez creo que tiene los elementos para poder pronunciarse. En primer lugar, toda vez que cuento con facultades, porque soy juez de control en esta entidad y porque además se soporta esta actuación o esta intervención con base en lo que establecen los artículos 54 ter a 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En ese tenor también incorporo todo lo escuchado en esta exposición para adoptar el principio de exhaustividad a esta determinación. Considera el abogado defensor que pues debe aceptarse esta solicitud a fin de no irrogar un perjuicio al derecho humano de la defensa. Bien, vayamos incluso a lo que contiene el artículo 20 de la Constitución Federal, donde se consigna que puede el imputado solicitar incluso un periodo mayor a aquellos 6 meses que se consideran como máximo, de acuerdo a lo que establecen los artículos 321 y 322 del Código Nacional. En este caso el reproche sería por qué no haber solicitado la ampliación de ese término, aun cuando hubieran fenecido los 6 meses, porque se asume que antes del 15 de mayo adquirieron el nombramiento. Sin embargo, este es un tema que, bueno, no puede reprochársele a la parte imputada. En tal virtud, pues el juez considera que los actos de investigación sí merecerían, en su caso, que se agotaran a fin de que pudieran hacerse cargo en su teoría defensiva y que se puedan pues valorar, llegado el momento, si es que van a avanzar hasta el estadio de juicio oral. Ahora bien, escucho las propuestas de la Fiscalía y de la asesoría, así como de la coadyuvancia, quienes consignan que 3 meses pues será un plazo excesivo. Debemos recordar que si tomamos en consideración que el plazo feneció el 15 de mayo, pues evidentemente este plazo fenecerá el ampliado que requiere la defensa, pues fenecerá el 15 de agosto, es decir, aproximadamente en 3 semanas. Entonces, me parece que no es un tema que esté por demás excesivo.
creo que privilegiando que pudiera decantarse una autoridad federal en un control constitucional, estimar que pudo haber habido una defensa defectuosa cuando tenían diversos órganos técnicos el aquí imputado, Cristian Joel, pues lo atinente sería explorar, incluso pues es un término que sería común, es decir, las partes tendrían la posibilidad de adquirir datos que en la etapa complementaria no se hubiesen adquirido y servirían del mismo modo tanto para el órgano acusador, para la asesoría jurídica y para la coadyuvancia. Entonces, este juez en síntesis considera que se actualizan las pretensiones de la defensa en cuanto a la reapertura de investigación, que se actualizan estos insumos que exige el 333 y que en nada perjudicaría ni violentaría derechos sustantivos de la parte víctima. Antes bien, me parece que serían pertinentes también para que en su caso pues puedan perfeccionar la información que no se hubiese adquirido dentro del plazo concedido. En mérito de lo anterior, este juez autoriza la reapertura del plazo de cierre de investigación hasta por el tiempo que se ha indicado. Este cerrará definitivamente el 15 de agosto del 2025 y las partes solicitarán lo que a su legal interés convenga. De esta decisión quedan enterados todos los intervinientes, se ordena su inscripción en la carpeta administrativa y se debe comunicar también al director del centro de internamiento para los efectos del cumplimiento de la medida que pesa sobre el señor Solís Cabrero. En ese sentido, pues también las partes quedan enteradas a la luz de lo que esgrime el 63 del Código Nacional Procesal. ¿Alguna solicitud adicional, abogada fiscal? Ninguna, señoría, muchas gracias. ¿No hay por qué la asesoría? En cuanto al escrito de acusación, será una vez que fenezca el término hacerse cargo la Fiscalía en una nueva petición. ¿Alguna solicitud? Ninguna, su señoría. ¿Licenciado Julio? Ninguna, su señoría. ¿Defensa? Sí, señor, en términos del artículo 50, copia simple de la presente audiencia. Se autorizan los registros. ¿Alguna petición del imputado? Ninguna, su señoría, muchas gracias. Sí, no hay por qué. Cerramos la audiencia, siendo las 14 horas con 29 minutos del día de la fecha. Gracias.